Amigos de Telesur, bienvenidos a la entrevista de CIDE. Hoy tenemos al dirigente más importante, al secretario general del Partido Comunista de la República Argentina, candidato al Parla Sur en estas elecciones del 25 de octubre. Comunismo, una palabra que pareció derrotada en determinado momento, pero que sigue vigente en hombres como Patricio Echegaray. En un mundo en el que además cada día tenemos que lamentar que el 1% tenga la fortuna de todo el resto de la humanidad. No era una mala idea la justicia que trataba de aplicar el comunismo, Patricio, me parece. No, para nada, y creo que eran tan buenas las ideas que de alguna manera hoy vuelve el fantasma aquel que recorría Europa, pero recorriendo el mundo, como decía Marx, ¿no? El fantasma del comunismo en el sentido de que es necesario superar esa desigualdad. Hoy lo estamos viviendo, así como vivimos en un momento, y hay que aceptarlo, la derrota del proceso nacido en la Revolución de Octubre y la desarticulación de la Unión Soviética. Recién, antes de comenzar, hablábamos de que el capitalismo obtuvo una especie de victoria en una tercera guerra mundial. Usted decía, bueno, ganaron la Guerra Fría. Bueno, y aparecieron filósofos como Fukuyama que dijo, se terminó la historia. Ganó el capitalismo. Ganó el capitalismo, se acabaron las revoluciones, se acabó el socialismo, se acabó el comunismo, todo. Y hoy, ¿qué tenemos? Tenemos a los vencedores metidos en una crisis enorme, porque están metidos en una crisis que es económica, financiera, cultural, moral, ética. Algunos sociólogos muy importantes la llaman civilizatoria. Y empieza a aparecer de nuevo la idea del socialismo. Yo, francamente, he leído con mucha atención el discurso del Papa frente a los movimientos sociales en Bolivia, en donde el Papa habla de que el capitalismo, por esto creo fundamentalmente por lo que usted dice, es un sistema superado, un sistema que no resuelve, un sistema que atenta contra el ser humano y contra la madre tierra. Me podrán decir, bueno, pero eso ya lo dijo Fidel Castro, ya lo dijo Chávez, ya lo dijo el Che Guevara, es verdad, pero es muy importante que en este momento lo diga una persona que tiene la capacidad de amplificación de su voz como la tiene el Papa. Porque además no suelen decirlo los papas. Bueno, nosotros venimos, creo que se está haciendo una historia muy interesante. Juan XXIII, Juan Pablo II, hizo la teología de la liberación. Y la teología de la liberación dio cosas extraordinarias. Nosotros hemos celebrado lo de Mujica acá, porque en los 70... no hubieran sido los 70 tan radicales en Argentina y en América Latina si no hubiera habido una teología de la liberación. Ahora, el comunismo, Patricio Echegaray, es un hecho nostálgico al que hace referencia el capitalismo cada vez que quiere asustar a la gente en las democracias, o sigue siendo una vía política por la cual se pueda transitar hacia un mundo un poco más justo y más feliz? Yo creo que la utopía del comunismo, que tiene un periodo de tránsito, digamos, que es el socialismo, es la perspectiva de la humanidad. Evidentemente, la humanidad no puede funcionar con ese nivel de desigualdad que está viviendo. Hoy lo que está en crisis, es un tema, nosotros hablamos del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Entonces decimos, está en crisis de contaminación, el agua, el aire, etcétera. El capitalismo contamina porque la polución, etcétera, etcétera. Pero en realidad, si profundizamos, vamos a un enfoque filosófico más profundo. Está en crisis la idea del progreso que el capitalismo impulsó. La idea del progreso basada en querer dominar, en querer subordinar a la naturaleza. El gran caballito de batalla. Si no hay capitalismo, no hay progreso. Bueno, y a esto estamos llegando. Es decir, se ha cumplido lo que dijo Fidel en la FAO en el 92. Hay una especie en peligro y esa especie se llama ser humano. Usted dijo la palabra socialismo, nada menos recién. ¿El socialismo es el comunismo posible?
No, el socialismo, la utopía de una sociedad libre de productores libres es el comunismo. Ahora, el tránsito hacia esa utopía se hace a partir de una sociedad que es el enfoque socialista, que es muy interesante cómo se ha modernizado, porque se ha modernizado en el sentido de que no es una sociedad en la que se pueda o se deba obligatoriamente construir con un solo sistema de propiedad. Se pueden alternar distintos sistemas de propiedad. Es decir, puede haber y debe haber propiedad social, que debe ser hegemónica, por parte del Estado o por parte de grupos sociales, y puede haber propiedad privada. Puede haber propiedad privada. Es que yo le voy a contar una cosa muy interesante. Usted sabe que se han cometido errores. En un camino inicial se cometen muchos errores. Y, por ejemplo, en Cuba, nos contaba un amigo, la socialización era extrema. Entonces existía, así como existía la Empresa Nacional de Vestidos de Novia, existía la Empresa Nacional de Barbería, ¿no? Se imagina todas las barberías en una empresa nacional. Eso no andaba ni para atrás ni para adelante. Entonces, el Estado que hizo ahora, en este proceso que está empujando Raúl Castro, empujó un proceso de modernización en donde el Estado le alquila a los barberos el lugar, digamos, las herramientas, y cada uno es dueño de empujar su negocio. Los restaurantes. En China uno va, habla y dice, mira, no se te ocurra pretender socializar y estatizar los restaurantes. Dice, eso no camina así. Ahora, si querés socializar los transportes, si querés socializar la minería, eso anda fantástico. Hay caminos intermedios, entonces. Hay caminos intermedios en el sentido de que hay que, como dice el poeta, se hace camino al andar. O es una negociación ante tanto poder como el que tienen ellos. Instalar la idea del socialismo, que parece tanto más justa, desde lo humano, desde lo ético, desde lo moral. Sabiendo que el enemigo es tan poderoso, se negocia. Es decir, el socialismo, el comunismo tienen una utopía que saben que no puede pasar. Mire, yo diría más o menos así. Lenin ya en la etapa de los comienzos traumáticos de la Revolución Rusa, intentó ensayar lo que se llamó la NEP, la nueva política económica. Es decir, que de pasar de un comunismo de guerra que había socializado todo a un socialismo en donde se reconocían aspectos de la propiedad privada. Más que una negociación, es una necesidad. ¿Por qué? Porque normalmente se toma el poder en países que tienen un desarrollo muy relativo, y entonces hay que desarrollar fuerzas productivas. Lo que pensó Marx era para países que ya habían desarrollado una economía. Para Alemania, por ejemplo. No lo pensó para construir economía. Exacto. Entonces, los que tomaron el poder y quieren construir el socialismo, están obligados a pensar en un proceso en donde se puede coexistir sobre la base de la hegemonía de la propiedad social con sectores de propiedad privada. ¿Sabes? Y permitir que ese desarrollo evite problemas y que es lo que en definitiva es lo que hacen los chinos. Nuestra América está en vías de buscar el socialismo, está abocada a una idea socialista en líneas generales, con los matices que por supuesto marcan diferencias, aunque se piense lo mismo. Bueno, yo creo que América Latina es una maravilla. Es una maravilla. Primero, es una maravilla cultural. Se ha convertido en un reservorio moral del mundo. Y yo creo que sí, tiene usted razón. Son 500 o más millones de habitantes, prácticamente la misma lengua, una riqueza cultural y una diversidad extraordinaria, riquezas de las mil y una noches, aunque nos vayamos al oriente con eso, y creo que un hecho muy importante que es haber
roto con los 90, es decir, con el neoliberalismo, con el capitalismo salvaje. Pero están queriendo volver, están haciendo mucha fuerza en todos lados. Exactamente. De cualquier manera, hoy estamos en una situación compleja. ¿Por qué? Porque el imperialismo norteamericano, que se ha convertido, yo creo, claramente el enemigo de la humanidad. Miremos lo que han hecho con el Medio Oriente, cómo han destruido todo aquello. Algunos europeos ayudan bastante, ¿eh? No es Sí, mucho más juiciosa Alemania. es la OTAN, ¿no? Es la OTAN, un enemigo que nosotros tenemos acá instalado en Malvinas y que tenemos que estar muy alerta, pero ya no estamos en la etapa, digamos, en que avanzaba el proceso de una manera arrolladora en América Latina. Estamos en una etapa en donde el imperio ha establecido su ofensiva o su contraofensiva y nosotros tenemos que establecer una línea de defensa. Solo en algunos países mantienen bases claras y permitidas. Muchísimos países están refutando esa intromisión de los Estados Unidos. Están resistiendo, están enfrentando. Y lo han hecho muy bien. Y lo han hecho muy bien, aunque yo creo que tenemos que prepararnos para que eso persista. Ahora, ¿no? ¿es un enemigo peor Estados Unidos que el poder económico internacional? Es que el poder económico internacional tiene mucho que ver con Estados Unidos. No se puede separar. Por ejemplo, nosotros tenemos 500 empresas fundamentales en la Argentina. 350 son extranjeras y la mayoría son norteamericanas. Es así, Estados Unidos es un poder, aunque económicamente en declive y con muchos problemas, digamos, de hegemonía económica mundial ahora desafiado por China. No hay problemas internos también. La discusión en estos momentos entre los demócratas el otro día era qué vamos a hacer con la desigualdad pavorosa en la que estamos metidos. Usted lo escuchó a Sanders, donde Sanders planteó con mucha claridad de que ahí hay un 1% que ha incrementado su ganancia en un 40%, y el 90% restante, no. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la desigualdad en Estados Unidos. Hay problemas no solo vinculados a la crisis ambiental, sino hay problemas raciales, pero hay problemas también de luchas. Hay ciudades como Detroit, por ejemplo, para dar un ejemplo típico, Nueva Orleans, Atlantic City, que prácticamente, digamos, han caducado se fundieron como centros industriales. Entonces, tienen muchos problemas. Su poder, sobre todo, está basado en dos cosas. Un enorme poder militar, esto es real, si uno puede tomar la red ahora y decir, bueno, a ver, portaaviones. Y el rebenque de la moneda. El tema de la moneda, hace 70 años que está el pacto de Bretton Woods, aunque ahora empieza a haber algunas, en fin, se vislumbra algunos arrestos ahí de intentar desafiar eso. Pero la otra cuestión es lo cultural. Y acá volvemos no al comunismo, sino al anticomunismo. Ellos aplicaron un poderoso anticomunismo que se denominó el macartismo, por el famoso señor McCarthy, y fíjese dónde empezaron a aplicarlo. Empezaron a aplicarlo en el mundo de los artistas. En el mundo de los artistas, en el cine, en el teatro, en los lugares, digamos, donde se produce la cultura. ¿Y de qué manera? Y terrible, horrible, mejor dicho, horrible. Entonces, evidentemente, Estados Unidos está pretendiendo mantener a América Latina como patio trasero, pretendiendo. América Latina está resistiendo eso. Y de acá viene la importancia de la idea que tiene la cuestión del Parlasur, la idea de la integración. Podremos resistir si nos unimos. Contémosle a América qué es el Parlasur, porque no en todos los países saben que es el órgano deliberativo del Mercosur. Sí, el Mercosur, que nació como una cuestión económica en la época del neoliberalismo para generar mercados a escala de las transnacionales, a partir de una inteligencia común entre Argentina y Brasil, entre Kirchner y Lula, empezó a discutir la idea de una integración más profunda. Y
se pensó en este organismo, el Parlasur, un parlamento de Sudamérica. ¿Qué utilidad le puede dar a quienes nos están viendo en estos momentos? Parlasur, ¿para qué lo queremos? Es muy bueno meterse en ese tema porque hay las derechas y el imperio están tratando de hacer un trabajo de desgaste y de desprestigio del Parlasur. En realidad, en primer lugar, yo creo, cuando me dicen ¿para qué sirve? Sirve para defendernos, en primer lugar, sirve para defendernos. Pero, evidentemente, sirve para luchar por la causa de Malvinas, sirve para luchar por la causa de la paz en el continente y que América Latina sea una zona de paz en el mundo, lo que sería un aporte extraordinario a la situación mundial. Y sirve para luchar por los derechos de los trabajadores, sirve para luchar contra los derechos de las mujeres y esta barbarie del femicidio que está asolando a América Latina y nuestro país en particular. Sirve para innumerables cosas. Imaginémonos un banco de desarrollo del Mercosur, las cosas que podríamos hacer. Entonces, esta idea empujada por la Presidenta, el Frente para la Victoria, de elegir por vía del voto los parlamentarios del Mercosur, es una idea muy constructiva, porque ayuda a la institucionalización del Mercosur. Y ya Paraguay hizo su elección, y vendrá Brasil, vendrá Bolivia, vendrá Ecuador, yo creo, vendrá Venezuela, naturalmente. Yo creo que realmente podremos tener un Mercosur. Y si se une el Mercosur, y en eso puede con el ALBA, por ejemplo, podemos tener una integración de América Latina y el Caribe. Integración, paz. Después de la pausa yo voy a mostrar sus actividades como hombre de la política, que fue el primero que pudo entrar a la selva colombiana para juntarse primero con Marulanda, ¿verdad? Con Tiro Sí. Fijo, y después con Reyes. Sí, con toda la dirección, pero muy en particular con Reyes, que era el responsable Me internacional. importa muchísimo. Estos son documentos, de alguna forma, de su participación en este proceso que empezó hace varios años cuando usted incursionó en la selva colombiana, y es un episodio seguramente fascinante de su vida. No vamos a hacer la pausa. Vamos a ir directamente a una pregunta tipo jugador de fútbol. Comunista, ¿se nace o se hace? Bueno, yo creo que los comunistas se van haciendo. Se nace con una determinada sensibilidad, eso sí. La sensibilidad hacia lo social, la sensibilidad y la capacidad de sentir rechazo hacia la injusticia, rechazo hacia la pobreza. ¿Por qué tiene que existir esto? ¿Por qué el contraste entre las mesas vacías y las desbordantes? Eso me ha hecho acordar de una poesía que escribí cuando tenía, creo que 17 años. ¿Qué ¿no? decía esa poesía? Bueno, decía eso, ¿no? Odio eso. El contraste entre las mesas vacías y las desbordantes. Los hombres con ojos sin luz, ahogados en miseria. Entonces, esa sensibilidad es la sensibilidad que lo impulsa a uno, que lo impulsa. Después vienen influencias ideológicas, culturales, políticas concretas, organizativas, en fin. Y bueno, uno dice influencias extraordinarias. Yo he tenido, me congratulo de haber tenido la influencia de Fidel Castro, la influencia de Marulanda. Lo conoció a Fidel. He estado, por suerte, varias veces con él. Me permitió que prologue uno de sus libros. Lo he consultado casualmente después de volver de Colombia. Fui a consultarlo, fuimos con mi amigo, el secretario adjunto del Partido Comunista, Víctor Cot,
que anda por aquí también, fuimos a verlo a Fidel y a consultarlo sobre cómo enfocar el problema del narcotráfico, cómo enfocar el problema de la política que se estaba dando la FARC de sustitución de cultivos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que Fidel se tiró hacia atrás en la silla, ¿no? Se mesó la barba y me dijo, andá y decir a Marulanda que lo que tiene que hacer es tratar de llegar a la opinión pública norteamericana, que las familias norteamericanas sepan que sus hijos van a estar más seguros si se abre paso este plan de sustitución de cultivos que tiene la izquierda en Colombia. ¿Usted ya había visto a Marulanda o eso? No, venía de verlo, pero yo le dije a Fidel, mira, yo puedo arrastrar mi panza por la selva, todo lo que quieras, pero hace falta una cabeza más grande, más grande en el sentido de más conocimiento, para poder encontrarle un rumbo a este tema. Antes de meternos en la selva, porque quiero entrar con usted. Sí, cómo no. Lo que allí se vivió. ¿A Chávez también lo trató? Sí. Lo traté a Chávez y le tuve un gran cariño y una gran admiración. Yo lo conocía al comandante Chávez en El Salvador, en un momento en que se realizaba una reunión del Foro de San Pablo. Él acababa de salir de la cárcel. Año 94 entonces. 94 entonces, sí señor, año 94. Y todavía en las fuerzas democrático-progresistas había como una resistencia porque era un militar y veníamos todos de tener problemas con los militares. Entonces él pidió hablar en el Foro de San Pablo y hubo una negativa, no vale la pena recordar de quién. Y entonces junto con Chafik Jorge Handal, los compañeros cubanos, los compañeros de la FARC que estaban ahí, incluso estaba Reyes, y nosotros modestamente, generamos las condiciones para que se haga una reunión especial con los que quisieran participar, donde pudo hablar Chávez y desplegar su discurso, que ya era muy potente en ese momento. Entremos a la selva. ¿Qué recuerdo tiene de su búsqueda de Marulanda? ¿Usted iba sabiendo que lo iba a encontrar? Nosotros íbamos en busca de Marulanda y teníamos la certeza y el pedido de que íbamos a llegar hacia él. No teníamos claro cómo iba a ser el trayecto, el camino. ¿Fue duro? Sí. ¿Fue largo? Para llegar un mes de marcha por la selva, con un pelotón de la FARC. Nosotros salimos de la zona del río San Miguel, casi sobre la costa ecuatoriana, en un lugar que se llama Tetete, ¿no? Y empezamos a andar. ¿Dónde lo encontró? ¿Cómo era el paisaje del lugar donde lo encontró? Lo encontré en un lugar que era ya muy profundo, selva muy profunda, un río bastante grande, una barranca muy alta, subimos por esa barranca y entramos a un lugar que era como una placita en medio de la selva, absolutamente barrida, no había una sola hoja en el piso. Y había mucha gente con uniforme, y había una persona vestida de civil, de campesino, con pantalones de vestir y camisa como cualquiera. Ese era Marulanda. Yo le pregunté, ¿pero por qué esto está así tan limpito? Dice, ¿sabes por qué? Por la víbora, dice. La víbora no entra si encuentra un lugar donde no hay hojas donde pueda protegerse. Y a la víbora hay que cuidarla, decía él, porque desgraciadamente
Después te puedo comentar el tema de Marulanda como ecologista, ¿no? Que era muy interesante. Ahí no se podía matar ningún animal ni cosa por el estilo. Solo vamos a tener tiempo para saber si este proceso de paz, conociendo esa historia, habiendo estado allí, le parece que es viable lo que se está intentando en Cuba ahora. Ha habido otros procesos que fracasaron. Esto que ha ocurrido en Cuba es muy loable, es muy bueno, es muy positivo. Se ha logrado conformar este sistema integrado de justicia, de verdad, de reparación y no repetición, así se llama, ¿no? Esto es muy importante porque pone en evidencia que la insurgencia tiene legitimidad, que es legítimo, que es ético rebelarse contra la injusticia, algo de lo que hablábamos antes, ¿no? Eso se reconoce ahí. En segundo lugar, yo creo que hay una cuestión muy trascendente, que es que la insurgencia no es la única responsable, ni mucho menos, de la victimización en Colombia. Y que Estados Unidos, que las grandes patronales, que los paramilitares, que el narcotráfico tienen enormes responsabilidades en eso. Y bueno, sí, también se pone en evidencia que el esfuerzo de la FARC de declarar unilateralmente el cese del fuego, algo ha logrado. Esperemos que sí. Y ahí lo dejamos, Patricio. Sabe que eso no fue el tiempo. ¿En serio? Ha volado. Pero no será la única ocasión en la que charlemos. En tanto diputado del Parlasur, seguramente tendremos alguna próxima ocasión. Ha sido un gusto recibirlo en nuestro programa. No, para mí ha sido un gusto mayor. Patricio Echegaray, el secretario general del Partido Comunista en la República Argentina en estas elecciones del 25 de octubre, candidato al Parlasur. Amigos de Telesur, nos reencontramos prontamente, mañana, en todos los momentos, y será un placer con la entrevista de CIDE. Gracias y hasta la próxima.